Hola, esto es Aporte Global, un espacio informativo creado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde nos enteraremos de sus actividades en el mundo. En este espacio podremos conocer más acerca de sistemas políticos de otros países, talleres, foros, seminarios internacionales. Haremos un seguimiento a las actividades electorales de México en el contexto internacional y te platicaremos sobre los espacios en los que participa el tribunal. Los esperamos en el canal Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver. Aporte Regional es un espacio dedicado a la difusión de todas las acciones realizadas por las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Aldo Flores y te invito a conocer el quehacer jurisdiccional enfocado a la protección de los derechos político-electorales y la difusión de la cultura democrática de las salas regionales. Solo aquí, en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Alcalá y les doy la bienvenida a Aporte Global, el espacio informativo en donde conoceremos más sobre la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el mundo. La Sala Superior de nuestro órgano jurisdiccional fue sede del Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa, un importante evento en donde se desarrollaron diversos análisis y reflexiones sobre 4 temas principalmente: los problemas constitucionales asociados a la omisión legislativa, los instrumentos procesales para su revisión judicial, los modelos y las sentencias relativas a la omisión legislativa y cuál es el estatus en el marco jurídico mexicano de este importante tema. En esta edición nos acompaña el doctor José Julio Fernández Rodríguez, ombudsman de la Comunidad Autónoma de Galicia. Bienvenido y le damos las gracias por acompañarnos en Aporte Global, doctor. ¿Cómo está? Gracias a vosotros por esta oportunidad. Tenemos en el marco de todo este evento algunas preguntas que nos gustaría nos pudiera resolver. En primer lugar, sabemos que la omisión legislativa es una manifestación que se ha desarrollado en diversos países. ¿Cuáles son las principales diferencias de la omisión legislativa en cada uno de estos escenarios? Realmente la omisión legislativa o la omisión inconstitucional se ha extendido a lo largo de todo el derecho comparado y hoy por hoy pues, está, como tú dices, presente en muchos países y muchas jurisprudencias, tanto en Europa como en América. La principal diferencia son, por un lado, diferencias conceptuales, hay matices en un país y en otro, y por otro lado hay diferencias en la articulación práctica. En unos países hay unas acciones directas para controlar la omisión inconstitucional y en otros países hay otros mecanismos, como por ejemplo el uso de jurisprudencia o sentencias atípicas inspiradas más bien en las apelaciones al legislador de la jurisprudencia alemana. O sea que hay unas diferencias en la articulación práctica y unos matices conceptuales también relevantes en unos casos y en otros. Visto desde fuera, entonces, ¿cuáles serían los retos que enfrenta México en materia de omisión legislativa? Realmente México ha avanzado mucho su sistema jurídico constitucional, también en este tema de la omisión legislativa o omisión inconstitucional. La jurisprudencia ha dado un paso adelante, tanto a la Suprema Corte como a la del Tribunal Electoral, a nivel federal, pero también hay jurisprudencia en las entidades federativas que han avanzado, quizá con exceso de activismo, con un exceso criticable de cierto punto de vista, pero que sí ha puesto sobre la mesa, en la opinión pública, la institución de la omisión, la importancia de la misma y la trascendencia que tiene controlar que se desarrolle realmente la Constitución y que el legislador no vulnere esa Constitución por su inactividad. O sea que está en la dirección correcta, creo que México, en esta línea.
Si hiciéramos, doctor, un sintético análisis comparado respecto de las buenas prácticas en lugares en donde ya se ha empezado a hacer acciones respecto de la omisión legislativa, ¿cuáles serían estos lugares y cuáles serían esas acciones concretas? Sí, yo lo que subrayaría en este sentido pues es aquellos lugares donde es eficaz la actuación del Tribunal Constitucional en tanto en cuanto es capaz de solucionar el problema de la omisión y el Poder Legislativo dicta la ley ante la presión o ante la actuación del Tribunal Constitucional. Eso en Europa hay varios ejemplos positivos en ese sentido, tanto en Alemania, en España o en Italia, donde los tribunales constitucionales han hecho recomendaciones al legislador para llamar la atención al legislador, tienes que dictar la ley X, que si no incurres en una violación de la Constitución. Y la opinión pública, digamos que ha apoyado esa posición del Tribunal Constitucional y ello ha llevado a los poderes legislativos, en este caso alemán, español o italiano, a dictar la ley que había omitido. Eso es una buena práctica, sin duda, inspirada en un sistema que es respetuoso con sus instituciones. Otras buenas prácticas de otros países se refieren a acciones concretas de omisión constitucional, aunque aquí ya hay más divergencias. Yo critico, por ejemplo, algunas soluciones que hay en América, de que los tribunales constitucionales dictan la legislación provisional, mientras el Poder Legislativo no dicta esa ley. Yo creo que es excesivo eso. Yo creo que es mejor la solución, por simplificar, europea, de recomendaciones o apelaciones al legislador, y no la solución de algunos casos de América, donde el Tribunal Constitucional se convierte en un legislador provisional, en tanto en cuanto no dicte el legislador ordinario su ley. Yo creo que esos dos casos son excesivos, desproporcionados. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por aclararnos brevemente estas tres dudas muy puntuales que teníamos y le damos las gracias por acompañarnos en Aporte Global y continuamos en el marco del Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa. Gracias a vosotros y hasta otra ocasión. Entre los invitados de primer nivel que nos acompañan en el Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa, se encuentra con nosotros en Aporte Global el magistrado Pedro Antonio Enrique Soto, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, es un gusto Eduardo. tenerlo en Aporte Global. Y nos gustaría que nos compartiera su opinión justamente en el marco de este importante evento. ¿Cuáles son los problemas constitucionales que están asociados a la omisión legislativa? Y particularmente en el caso de México, ¿qué estamos enfrentando? Bueno, principalmente yo ubicaría a nivel federal que no existe en nuestro país un instrumento procesal constitucional por medio del cual podamos objetar aquellas omisiones inconstitucionales, específicamente como ocurre, por ejemplo, en el caso de la acción de inconstitucionalidad, donde una norma que es inconstitucional, yo voy y la impugno, ya sea en la vía de amparo o ya sea en la vía de acción de inconstitucionalidad. Para el caso de las omisiones inconstitucionales no existe un instrumento procesal ad hoc para poderlo lograr, de tal manera que la salida que ha tenido la Corte Mexicana ha sido que a través de la controversia constitucional pueda encuadrar dentro de esta figura la eventual interposición de omisiones inconstitucionales. Muy bien, magistrado. Escuchamos que Nayarit, ¿cómo estamos en Nayarit? Escuchamos que ha sido uno de los estados que ha empezado a emprender acciones respecto de la omisión legislativa y nos gustaría un poco que nos comentara sobre el estatus de la Constitución en Nayarit, qué se ha estado haciendo respecto a este tema. Desde luego, en diciembre del 2009, en el estado de Nayarit, se crearon instrumentos de control constitucional y dentro de estos instrumentos de control se crea una acción de inconstitucionalidad por omisión. Esto implica que cualquier ciudadano, cualquier persona puede demandar al Congreso del Estado, a un ayuntamiento de Nayarit, por no emitir una ley, no emitir un reglamento que ordena la Constitución. Es decir, tenemos una acción popular para hacer valer estas violaciones constitucionales. De tal manera que a la fecha hemos tenido un buen número de demandas de ciudadanos principalmente en contra de ayuntamientos y en contra del Congreso Estatal que han terminado en sentencias que condenan a estas instancias a emitir esas normas que la Constitución nayarita obligan. De tal suerte que hoy, bueno, pues esto está funcionando en el caso de Nayarit y es un adecuado instrumento en manos de los gobernados para hacer cumplir el mandato constitucional. Muy bien. Pensando en México,
¿cuál sería el modelo democrático para atacar la omisión legislativa, para evitar que suceda esta situación? Yo creo que el paso siguiente es una reforma a la Constitución Federal a efecto de incluir estos instrumentos constitucionales, como ocurre ya en Veracruz, en Nayarit, en Tlaxcala, Coahuila, Durango, a efecto de que en el ámbito federal tengamos una figura específica y de esta manera podamos reparar estas violaciones constitucionales que ocurren a nivel federal. Tenemos muchos ejemplos. Hay un ejemplo muy significativo. En el 2005 se reformó el artículo 18 de la Constitución Federal para crear un nuevo sistema de justicia para adolescentes. Llevamos ya bastantes años y hasta el año pasado el Congreso Federal cumplió ese mandato de crear la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, después de casi 10 años. Muy bien. ¿Algún comentario adicional que usted nos quiera compartir sobre los retos asociados a este tema en el marco, justamente además de muchas reformas que se han estado desarrollando en este país últimamente? Bueno, yo debo decir que las violaciones constitucionales no solo pueden ocurrir por acción, sino que tenemos una gran veta de violaciones constitucionales por la vía de la omisión. Y es aquí justamente donde debemos proteger integralmente a la Constitución a efecto de que no solo puedan ser reparadas las violaciones por la vía de la acción, sino también por la vía de la omisión. Y ese es el reto que estamos enfrentando hoy en día en nuestro país. Pues muchísimas gracias, magistrado, Gracias. y fue un gusto tenerlo en Aporte Global. En el marco de este interesante evento, también nos acompaña en esta emisión de Aporte Global el doctor Ignacio Villaverde Menéndez, que es catedrático del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Oviedo. Bienvenido, doctor, a Aporte Global. Es un gusto tenerlo con nosotros. Bien hallado, el gusto es mío. Nos gustaría que nos platicara un poco por qué es importante estudiar la omisión legislativa. Porque es una forma de incumplimiento de la Constitución. La Constitución es el pilar básico y es la columna vertebral del cuerpo democrático de cualquier Estado. Y por lo tanto, velar por su cumplimiento y restablecer el statu quo después de haber comprobado una infracción de sus normas es esencial para la salud de ese cuerpo democrático de cualquier Estado moderno. Por lo tanto, es indiferente que la infracción de la Constitución lo sea por acción, porque haya un incumplimiento directo, inmediato, ¿no?, de la norma constitucional, o sencillamente sea por pasividad, por inacción, por un silencio. No todos los silencios del legislador o de las autoridades incumplen la Constitución, pero en algunos casos es una forma sutil, ¿no?, de abocar a la ineficacia la norma constitucional y por lo tanto lesionar la calidad del sistema democrático del conjunto del Estado. En el panorama más amplio de la justicia constitucional, ¿cuáles son las repercusiones o los efectos más perversos de la omisión legislativa? Pues probablemente el que es una manera de sustraer a la ciudadanía el control y la salud del sistema democrático de su comunidad, de su país, de su Estado, que se cifra y se solidifica en el texto constitucional. Si el legislador calla, ¿no?, porque fundamentalmente el objeto de estas jornadas es los silencios de los legisladores, por muy democrático que sea nuestro legislador, por muy representante que sea del conjunto de los ciudadanos, a veces cuando el legislador calla, lo que hace es secuestrar la voluntad de la soberanía nacional. Con su silencio lo que provoca es que aquello que quería el soberano nacional no se lleve a cabo y por lo tanto no se pueda desplegar toda la eficacia de la norma constitucional. En esa medida el acotar, limitar y sancionar esas formas sutiles de manipular, de secuestrar o de abocar a la inutilidad las normas constitucionales es indispensable para que el sistema democrático y su Constitución despliegue por entero todos sus efectos. Por lo tanto, algo que hace 30 años en los estados modernos era un asunto objeto de debate, hoy ya es indiscutible, ¿no?, que el silencio del legislador tiene que ser controlado y tiene que ser sancionado si eso supone efectivamente un secuestro de la voluntad del soberano nacional. Muy bien, o sea, los efectos son importantes. Básicos, ¿no?
Pensando ya en términos más prácticos sobre las sentencias, ¿cuáles han sido los alcances o cómo usted analiza o evalúa los alcances de las sentencias producto justamente de hacer frente a la omisión legislativa? Hombre, eso ha sufrido un cambio colosal en estos 30 años, ¿no? Que es verdad que las primeras reflexiones sobre las omisiones inconstitucionales se remontan ya a los años 50, pero en buena medida para negar su relevancia constitucional, ¿no? Yo creo que de esas primeras reflexiones a la actualidad ha habido un tránsito tan enorme que yo siempre ejemplifico con la 14ª reunión de tribunales constitucionales europeos, de la Asociación Europea de Tribunales Constitucionales, que tuvo lugar en Vilna en el año 2008. Es curioso cómo el tema central era las omisiones inconstitucionales y donde había un acuerdo mayoritario en el que debían ser objeto de control y que los tribunales constitucionales desempeñaban un papel protagonista en el control y sanción de esos silencios que lo que provocaban eran un incumplimiento evidente de las normas constitucionales. Los mecanismos para ese control también han variado mucho. Hemos pasado de los modelos clásicos en los que se controlaba el silencio del legislador a través de los mismos mecanismos que se utilizaban para controlar sus palabras, sus acciones, sus leyes, ¿no? Lo cual a veces generaba algún tipo de fricción, porque claro, es un proceso pensado para resolver otro tipo de problemas, ¿no? Claro. Los activos y no los pasivos, ¿no? Y hoy está generalizada en las constituciones más modernas o bien el establecimiento de mecanismos singulares y que se dedican cuya función es justamente el control y sanción de los silencios del legislador, o en algunos casos lo que se hace es incorporar a los procesos constitucionales generales alguna especialidad, sobre todo en sus fallos, en sus sentencias, que atiendan las peculiaridades del silencio. Y eso es verdad que ha sufrido una evolución de cuando esto lo estudiábamos hace 30 años a la actualidad, yo creo que muy positiva y muy esperanzadora. Perfecto, bueno, pues entonces tenemos enfrente muchas ventanas de oportunidad también al respecto. Cierto. Le agradezco mucho, doctor, que nos acompañe en Aporte Global y bueno, pues próximamente seguiremos trabajando más sobre este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y también entre las diversas personalidades que nos acompañan en el marco del Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa, hoy nos acompaña en Aporte Global el doctor Jorge Pereira da Silva, director de la Escuela de Lisboa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Portuguesa. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Gracias por estar en Aporte Global. Bueno, en primer lugar nos gustaría, desde una visión externa, que nos comentara en un análisis comparado breve, ¿cuál es la percepción que usted tiene sobre la omisión legislativa en América Latina? Desde una visión externa me parece muy importante resaltar que la cuestión de la omisión legislativa en este momento tiene una vitalidad en América Latina que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. En el mundo anglosajón, Estados Unidos, por ejemplo, es una cuestión que simplemente no existe, no se conoce, no se puede hablar de ello. E incluso en el contexto europeo continental, es una cuestión que se ha reconocido en algunos acuerdos, en algunas decisiones de tribunales supremos. Es una cuestión que ahora está un poco dormida y para mí es una gran oportunidad venir aquí a América Latina y a la Ciudad de México para hablar de esta cuestión. Ya conocía bien la realidad brasileña y por simpatía con el pueblo brasileño, más no conocía la realidad de México y veo que de hecho es un tema que ha sido muy tratado, muy estudiado y que ya ha generado decisiones muy curiosas y ya ha recogido datos sobre esas decisiones que me parecen de hecho muy importantes. Muy bien, doctor. Y ahora, en términos de los avances que se han desarrollado para disminuir esta problemática y de los instrumentos para su revisión judicial, ¿qué nos puede hablar? ¿Cómo ve estos avances? ¿Qué se ha desarrollado al respecto de este tema? Bien.
Creo que antes de otra cosa queremos definir conceptualmente qué es la omisión. Ya hubo varias intervenciones, yo mismo expresé mi posición al respecto, por lo tanto es necesario delimitar la omisión legislativa de otras realidades próximas, cercanas. Y al hacer esas limitaciones, eso nos trae claridad sobre el problema. Y partiendo de esa limitación conceptual, vamos al campo de la intervención de los tribunales, cómo los tribunales pueden fiscalizar esas omisiones y, lo más importante, cómo pueden corregir algunas de esas omisiones que el legislador deja, cómo pueden corregir sin entrar en la esfera del legislador, por tanto, interferir en lo que denominamos libertad de conformación del legislador democrático. Y en términos de avanzar en esta agenda de discusión temática sobre la omisión legislativa y a partir de los trabajos que se han desarrollado en este seminario, ¿cuáles ve usted como ventanas de oportunidad para seguir discutiendo y abonando a los trabajos realizados sobre este tema? De las sucesivas intervenciones podemos ver un cierto consenso, además, sobre la distinción entre omisiones absolutas y omisiones relativas, entre las omisiones en que simplemente no se actúa y en las otras en que actuó, pero discrimina a algunos de los sujetos, a algunos de los destinatarios. Y es más fácil para los tribunales actuar cuando es relativa que cuando es absoluta. Sin embargo, hay instrumentos de decisiones que los tribunales tienen un poco en todo el mundo sin incurrir en activismos excesivos, especialmente las denominadas decisiones apelativas, en que se da un plazo para que se cumpla, para que el legislador cumpla entonces, o los casos en que se incentivan a los tribunales que deben juzgar, hacer juicios diariamente y procuran sacar el contenido que pueda resolver el caso, que pueda proteger los derechos de los ciudadanos que están siendo afectados. Para finalizar, respecto de este tipo de eventos, ¿considera que son muy importantes estarlos generando para la discusión? Importantes. De hecho, varias personas y varios países en contacto, intercambio de experiencias. Para mí esto ha sido muy útil y también para los otros. En el evento es una conferencia de alto nivel y me voy muy satisfecho porque incluso contacté personas que ya conocía a través de los libros, pero ya tuve la oportunidad de intercambiar experiencias y muchas veces también intercambiar casos de jurisprudencia, casos legales que fueron decididos para darnos cuenta cómo frente a una omisión podemos reaccionar y es posible que los tribunales actúen, ya que a veces a veces no se colabora y no se llega a tiempo para resolver el problema que se propone, y entonces aquí tenemos la respuesta es en un tiempo bastante corto. Muchísimas gracias por la claridad con la que nos respondió a estos temas y agradecemos mucho su participación tanto en Aporte Global como en el Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa. Muchas gracias, doctor. También en el marco de este Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa, nos acompaña en esta emisión de Aporte Global el doctor Gerardo Eto Cruz, profesor de la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Aporte Global en esta emisión sobre omisión legislativa. ¿Cómo está? Muy amable. En realidad, México es un país de muchas manifestaciones culturales, pero una de ellas en el campo académico es su irradiación de lo que es el derecho constitucional para toda América Latina. Y este es un encuentro que significa reflexionar aparentemente sobre un tema un poco abstracto que tiene que ver con el desarrollo de políticas legislativas que el Congreso debe cumplir con lo que establece la Constitución, y muchas veces hay una suerte de rebeldía del legislador. En consecuencia, este es un momento muy oportuno para el Perú. Inclusive el Tribunal Electoral, que allá es el Jurado Nacional de Elecciones, está pidiéndole al Legislativo que emita algunas normas
para que puedan desarrollarse en términos idóneos nuestro sistema electoral y sin embargo a la fecha no se produce. Ahí también hay una suerte de inconstitucionalidad por omisión, que es la reflexión académica que ha convocado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Suprema Corte de México. En este contexto y relacionado con lo que nos acaba de mencionar, ¿cuáles han sido los instrumentos o en qué se está trabajando para la revisión judicial frente a la omisión legislativa, doctor? En nuestro modelo no tenemos un proceso idóneo, sino que el propio Tribunal Constitucional, al cual me cupo el honor de integrar, ha venido creando figuras innovativas a través del proceso de cumplimiento, a fin de que cuando hay una inercia del legislador en no desarrollar alguna política legislativa, el propio tribunal emite en su momento una suerte de sentencia exhortativa para que en su momento se desarrolle la ley que la Constitución exige, sea por una cláusula denominada cláusula programática o de alguna norma implícita que requiere el complemento del legislador. Muy bien, y en este contexto, ¿el control constitucional qué papel juega para inhibir la omisión legislativa? Allí sí el tribunal en algún momento ha declarado inconstitucional la ley y luego le dice al legislador: usted tiene un plazo para que pueda resarcir con otra ley, le da un plazo determinado. Si el legislativo en ese plazo no lo cumple, ya el tribunal ha emitido en otros fallos la posibilidad de que él se arrogue la posibilidad de suplir esa inercia legislativa estableciendo los lineamientos a través de un fallo. Eso es un poco complejo y no debería darse. Lo que debería darse es que el legislativo honre con lo que establece la sentencia del tribunal. Entonces ahí estaría un poco fallando ya el sistema de la democracia más que los instrumentos de nuestra jurisdicción constitucional. Y en el marco de todos estos temas que además son fundamentales porque en las discusiones se han planteado desafíos, retos y grandes ventanas de oportunidad sobre el tema, ¿cuál para usted es el significado de que se generen este tipo de eventos como el Seminario Internacional de Omisión Legislativa y posicionar este tema en la agenda de discusión? Mire, el tema de la inconstitucionalidad por omisión hace como 30 años era un tema muy cerrado, había poca bibliografía. Sin embargo, ya después de 30 años, este es un tópico que se viene más bien desbordando en la reflexión del derecho procesal constitucional. Y México, no es por halagarlo, pero México tiene realmente varias de la federación, prevén en varios lugares, en sus constituciones locales, esta figura de la acción de inconstitucionalidad por omisión. Entonces, México se está convirtiendo en una suerte de paradigma para que los futuros modelos establezcan estos instrumentos, porque en rigor son pocos. Por ejemplo, podríamos contar Brasil, ¿no? Portugal, en parte Costa Rica, Venezuela, pero México, como repito, prevé en diversos modelos los mecanismos o los antídotos. El Perú no tiene un instrumento idóneo, no existe, por ejemplo, la demanda de inconstitucionalidad por omisión, pero por la creación hemos desarrollado la figura de las sentencias exhortativas, en donde se le pide al legislativo que promulgue tal norma que la Constitución exige. Ese es más o menos el avance y esta reflexión académica es un punto de encuentro para toda América Latina, un beneficio total. Pues muchísimas gracias por la claridad con la que nos expuso la respuesta a estas dudas. El tema da para mucho y agradecemos mucho su presencia en esta emisión de Aporte Global. A ustedes más bien, muchas gracias. En próximas emisiones continuaremos compartiéndoles muchas más experiencias que nuestro Tribunal Electoral ha desarrollado en el ámbito internacional y los invitamos a que nos sigan en Aporte Global, que se transmite en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.